Bienvenidos a Saber para Decidir, proceso electoral 2011. Qué gusto que nos acompañen. En esta ocasión vamos a hablar de la participación ciudadana, de la ciudadanización de los organismos electorales. Para ello me da mucho gusto recibir en el estudio a Abel Aguilar. Él es consejero del Instituto Electoral del Estado de México. Bienvenido, Abel, nuevamente. Qué gusto que estés con nosotros. Gracias, al contrario, Elisa. Siempre un gusto de veras estar aquí en tu programa. Muy buenas noches. También nos acompaña Hugo Concha. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también fue director ejecutivo de capacitación del Instituto Federal Electoral. Gracias por estar con nosotros, Hugo. Gracias, Elisa, consejero. Antes de arrancar con la charla, con el análisis, con el debate, los invito para que escuchemos este sondeo en donde preguntamos a la gente qué tan cerca se siente de nuestras instituciones electorales, qué tanto conocimiento tiene de ellas. Veamos. Yo sé que es el IFE, es el que se encarga de organizar y de vigilar que las elecciones se lleven en un buen término. Es el IFE, que es el Instituto Federal Electoral, es el que se encarga de coordinar o todo lo de las credenciales del elector, ¿no? El Instituto Federal Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México, que promueven, que haya un proceso transparente, claro, y además que nuestra sociedad participe en ellas. Por ejemplo, la del IFE, es la que promueve y la que cuida, la que vigila que en todas las votaciones que existen, pues haya una cierta normatividad y que se lleven a cabo en la forma legal. El IFE, el Instituto Federal Electoral. Conozco que se dedica a capacitar a los ciudadanos para que puedan participar. ¿Segura el IFE? Bueno, de regular los procesos electorales, pues que todo esté bien durante las campañas, durante y después de los comicios electorales. Bueno, el IFE pues, se encarga de las votaciones, ¿no? El IEM, bueno, la federal es el IFE y en el estado, en el local, el IEM. Preparan, vigilan y hacen la jornada electoral. Bueno, es el IEM, el IFE, y que se encargan de coordinar como ahorita las elecciones. Será el IEM, ¿no? Por ejemplo, avisar a la ciudadanía que nosotros podemos ir a recoger nuestra credencial de elector, si podemos hacer una demanda por malos manejos políticos. El IFE y el IEM, y cuidan el proceso electoral. Pues sí, algunos dicen IFE y IEM, algunos nada más el IFE. Comentábamos hace un momento que parece de pronto una ensalada, quién hace qué, y no existe una claridad, porque de pronto también menciona a los partidos políticos en estos organismos electorales. Entonces, Hugo, aquí sí hay una confusión en lo que realiza un instituto estatal y el federal. ¿Cómo participa, por ejemplo, el IFE en elecciones locales? ¿Cuál es su facultad? ¿Cuál es su participación? ¿Qué se ha hecho? Desde que el IFE existe, digamos, en este sistema electoral en el que vivimos, ha habido siempre convenios de colaboración de la autoridad electoral federal con las autoridades locales, sobre todo para uso del padrón electoral, porque el padrón electoral sí es una cosa, o había sido una cosa exclusivamente organizada, administrada por la autoridad federal. Desde la reforma 2007 esto se ha incrementado porque en esta tendencia que había de nacionalizar más las elecciones, quedó en la ley electoral federal, en el COFIPE, una disposición de que el IFE puede coadyuvar cuando así se lo solicita la autoridad local en todo lo que ésta le pida, incluso llegar al grado de organizarle la elección si por alguna circunstancia extraordinaria no pudiera hacerlo. Pero voy a decir una cosita muy rápida y muy breve. Yo creo que esto que dice la ciudadanía, esta confusión, es muy importante porque es una de las manifestaciones, una manifestación más del enorme desconocimiento que existe en términos generales de la ciudadanía, de lo que es el sistema electoral, de la importancia que tiene y de las formas en que la ciudadanía debe participar y cuando no, exigir participar, más allá de solo votar, ¿eh? Bueno, y además de esa participación comentaste un tema interesante, los institutos estatales son los que pueden solicitar al IFE cualquier tipo de participación, incluso llegar hasta la elección misma, pero por lo pronto el Instituto Electoral de Estado de México no ha llegado a solicitar a estos límites y sí han hecho ya una labor importante porque, Abel, estamos al cuarto para la hora de la elección, es el domingo. Me gustaría que nos hicieras un recuento de qué es lo que ha hecho el Instituto Electoral hasta el momento, cómo están, ya están preparados, ya están listos, quiénes participan, qué tanta participación ciudadana ha existido en lo que va del proceso previo a la elección.
Sí, como no, Elisa, con mucho gusto. Efectivamente, estamos ya preparados precisamente en cuanto a organización de las elecciones para recibir el voto ciudadano. Quiero comentarte que la pasada semana se celebraron las últimas sesiones de los consejos distritales, los últimos movimientos en cuanto a ubicación de mesas directivas de casilla, también algunas renuncias de funcionarios de mesas directivas de casilla. Este sábado y domingo se tomó incluso ya la protesta en las diferentes regiones de la entidad a estos funcionarios que van a recibir precisamente la votación. El día domingo, también quiero comentártelo, se hicieron las últimas pruebas de este sistema de comunicación de la jornada electoral que nos va a permitir monitorear la instalación de las mesas directivas de casilla. También la última prueba a nivel del programa de resultados electorales preliminares. Está afinado ya este programa de Ubica tu casilla, que quiero señalarlo, es muy importante que sepa la ciudadanía de la existencia de un programa de esta naturaleza. No es justificante decir, no sé dónde está mi casilla. Yo los invito a que precisamente entren a la página de internet del instituto, ahí aparece un vínculo, ingresamos los datos de nuestra sección electoral y nos permite identificar la mesa directiva de casilla, su ubicación, quiénes van a ser incluso los funcionarios y hasta nos aporta ruta de acceso para llegar a la casilla electoral. ¿Cuál es la página? Es www.ieem.org.mx. ¿Están ya todos los funcionarios? ¿Están las casillas completas? ¿O hay algún reporte de eso? No, estamos ya prácticamente listos. En esta semana precisamente empieza ya la distribución a los presidentes de las mesas directivas de casilla de toda la documentación electoral, para, insisto, estar pues ya listos para recibir esta votación. Quizá valga la pena también señalar que las campañas electorales terminan el día de mañana, precisamente el día miércoles. Es el último día para hacer campaña, ¿verdad? Después empieza el periodo, ¿cómo le llaman este periodo de reflexión? Le llamamos periodo de reflexión o veda electoral, donde los partidos políticos no deben ya de realizar ninguna campaña. Ya es un periodo para que el ciudadano reflexione su voto y lo pueda ejercer el domingo 3 de julio. Vamos a hacer una pausa. Al regresar platicaremos de este periodo de reflexión. ¿Qué reformas o qué transformaciones debemos tener en relación a esta etapa? ¿Debe, por ejemplo, el Instituto Electoral promover el voto? Sé que hay una propuesta al respecto, pero está en discusión. ¿Cuál es su reflexión? Y no solo eso, hablamos de la participación ciudadana. Hugo, tú tienes mucha experiencia en este sentido, algunas anécdotas, pero también quisiera entrar al tema de la ciudadanización de los organismos electorales, que debería ser lo mismo, pero no estoy segura que lo sea. Una pausa y volvemos. A ver, aquí yo no quiero poner el negrito en el arroz, como dicen por ahí, pero decías, Hugo, ya hay focos, no, amarillos, comentabas, no focos rojos, focos amarillos en un tema muy importante que fue una reflexión que hice antes de irnos a corte. Debería ser lo mismo, la participación ciudadana en todos estos procesos, como funcionarios de casilla, este entusiasmo de los capacitadores, etcétera, etcétera, con el tema de la ciudadanización de los propios organismos electorales, pero no necesariamente es lo mismo. A ver, lo trato de explicar muy rápido, Elisa, y voy a decir además por qué el foco amarillo. El sistema electoral mexicano dio un paso muy importante en su diseño, cuando además de ser un sistema para la ciudadanía, para que la gente vaya y vote, se volvió un sistema por la ciudadanía, por un efecto de confianza, de tener confianza en nuestro sistema electoral, crisis del 94, crisis del 88, lo que se fue diseñando fue un sistema en donde el día de la elección, sobre todo, la elección descansa en los ciudadanos. Son los ciudadanos la autoridad máxima que van a recibir y van a contar los votos en las casillas como funcionarios de casilla. Pero además toda la etapa preparatoria de la elección son consejeros ciudadanos, los centrales, y luego en los distritos elegidos por ellos, los que también están supervisando y coordinando toda la organización de la elección. Eso está muy bien. Pero, por ejemplo, una gran reforma como la del 2007 no mejoró, no acentuó, no tocó el tema de la ciudadanización. Y hoy entonces, ¿qué tenemos? Problemas muy serios. Tenemos una ciudadanía que tiene miedo de participar, una ciudadanía que tiene enorme desconocimiento de qué se requiere para participar, y por lo tanto tenemos mucha gente que dice ya no, y tenemos que estar buscando en un sistema que está basado en la aleatoriedad, en el sorteo, gente que quiera, que salga elegida y que quiera participar. Ahí hay un primer problema. Tenemos otro problema que es ¿qué quiere decir ir a votar? ¿Qué consecuencias tiene? Que es obviamente lo que va a repercutir el día de la elección
en el porcentaje de gente que participe o no, donde también hay focos amarillos. Si juntamos todo esto, tenemos en el tema de la ciudadanización ya focos amarillos, como dije hace un momento. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que pensar en nuevos mecanismos. Obviamente no me estoy refiriendo solo a la elección del 3 de julio en el Estado de México, sino en su totalidad panorámica en el sistema electoral mexicano, que empiece a pensar en otro tipo de forma de organización. Bueno, y en ese tipo de formas de organización, Abel, ¿hay alguna discusión en el Instituto Electoral del Estado de México? Hace un momento también decía yo que sé de esta discusión que se dio el viernes para que también incluso el Instituto Electoral pueda participar en la promoción del voto, aún en la etapa en donde ya está prohibido que se hagan campañas. ¿Cuáles son los mecanismos que pueden tener los institutos electorales o el Instituto Federal para poder acercar a la ciudadanía en todos estos procesos, independientemente de si se aprueban o no en congresos, transformaciones a los reglamentos, cambios en la legislación? Sí, creo que la reflexión que nos hace el maestro Hugo Concha es muy importante. La reforma de 2007, efectivamente, yo creo que poco aportó a este esquema. Vayámonos hacia atrás, precisamente la justificación en 1996 de crear el IFE, de crear los institutos electorales, se sustentó en este cambio de modelo a nivel de los sistemas electorales. Antes se organizaba. Importantísimo para cubrir esta necesidad de ciudadanización del propio Consejo Electoral del mundo. También eso hay que decirlo. Eso trajo que internacionalmente el IFE y el sistema electoral mexicano en su conjunto fuera visto como algo muy positivo, que daba pasos importantes. Fue sacar al propio Estado, a gobernación en particular, en presidir este consejo, y se ciudadanización. Fue muy famoso ese consejo ciudadano y tuvo muy buenos resultados. Claro, y yo creo que tenemos que avanzar ahí, porque efectivamente se dio este cambio. Ya el gobierno no organiza las elecciones las organizan institutos electorales ciudadanizados, pero tenemos que seguir avanzando en este esquema. Tenemos que revisar, por ejemplo, el procedimiento de designación de los consejeros, que yo creo que vale la pena en este contexto mecanismos de participación de organizaciones de la sociedad civil, quizá mecanismos de democracia directa, y también avanzar en la ciudadanización de los órganos desconcentrados. Creo, y se han generado reflexiones en este sentido, que en algún momento, en algunos lugares, en algunos institutos electorales, se manejaron los esquemas de cuotas de partidos políticos para permitir la gobernabilidad. Pero desde mi perspectiva esto violenta la esencia de los institutos electorales y tenemos que avanzar en este contexto, ¿verdad? Porque yo creo que institutos auténticamente ciudadanizados le garantiza o le da confianza al electorado para presentarse el día de las elecciones y emitir su voto. La ciudadanización siempre es un concepto relativo, porque siempre un ciudadano va a tener gustos, preferencias políticas, si no es que hasta militancia, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio, un sano equilibrio en qué tanto el ciudadano que va a participar como organizador de las elecciones, como consejero, puede haber estado vinculado de alguna manera con actividad política. Ajá. Yo creo que cierta dosis de experiencia y conocimiento político es muy importante. Sí. Ahora, lo que ha pasado en general en el país es una excesiva, otra vez, partidización por los sistemas de nombramiento de los propios consejeros, y estos a su vez lo repercuten a la hora de nombrar a los consejeros distritales, en términos también generales. Hay una partidización, otra vez existencia de cuotas de partidos en esta ciudadanización, y eso ya lleva a un esquema muy distinto al que se buscaba. Claro, porque incluso no se va a descalificar a las propias instituciones y tampoco a nuestro sistema representativo, porque finalmente los ciudadanos emitimos un voto para que nos represente y se tomen decisiones también por parte de funcionarios públicos y de los políticos y de diputados, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué tanto debe de mejorar ese mecanismo en donde participan también las legislaturas para la designación de consejeros, o de plano, como mencionaba Abel, buscar otros mecanismos incluso de votación para una representación directa de estos consejeros? Eso por un lado, Elisa, y muy rápido, no quiero aquí acaparar, pero también el sistema de por sorteo elegir a nuestros funcionarios de casilla me parece que ya está en riesgo. Entonces, en las condiciones en las que se encuentra el país, de desigualdad, de bajos niveles educativos, para poner unos que ya son añejos y los venimos arrastrando, más los de inseguridad y riesgo por cuestiones de crimen y todo lo que sabemos que está ocurriendo, ya también el pensar que vamos a tener a nuestros funcionarios de casilla electos por un sorteo
la verdad de las cosas que es un buen deseo. ¿no? Bueno, ¿les parece si volvemos con estas dos ideas que me parecen centrales, que son particulares, pero sí tienen un impacto general en el tema del día de hoy, que es el de sorteo de los funcionarios y más bien buscar algunas alternativas? ¿Cuáles podrían ser esas alternativas en opinión de dos expertos? Y también la designación de consejeros electorales. Hacemos una pausa y volvemos con esta aportación que nos puedan dar. Abel, consejero, ¿qué hacer para poder crear estos mecanismos para la ciudadanización? Y no únicamente eso, sino también para fortalecer democráticamente nuestras propias instituciones. Hablábamos del tema del sorteo de funcionarios de casilla, por ejemplo, que debe ser transformado, e incluso el de la selección de consejeros electorales. Sí, como no. Bueno, lo primero que quisiera decir es que a nivel de las estructuras máximas de gobierno de los institutos electorales, estas estructuras jurídico-políticas integradas por consejeros electorales, independientemente de estos mecanismos de designación de los consejeros, debe de quedar muy claro, un consejero electoral cuando es electo está sujeto a los principios rectores de la función electoral: imparcialidad, independencia, objetividad, etcétera, etcétera. Y yo creo que mucho nos ayudaría en este concepto de avanzar en la ciudadanización, intensificar los programas de promoción y difusión de la cultura político-democrática. Yo creo que en nuestro país, los institutos electorales, tenemos que mejorar estos programas de construcción de ciudadanía, porque efectivamente lo veíamos precisamente en los sondeos iniciales. La gente no conoce su sistema de gobierno, su sistema político, su sistema electoral. Entonces necesitamos en ese contexto avanzar, entender incluso la importancia de la ciudadanía y, por ejemplo, funcionarios de mesas directivas de casillas con esta formación entenderían muy bien que su participación en estos organismos es una contribución importantísima a la democracia. Y también entender, Abel, Hugo, que este vínculo entre los políticos, por llamarlos así, los ciudadanos, no está roto y no debe de estar roto. Es más, y no existen tampoco esas barreras en relación a la politización. Claro que existen esquemas ideales. ¿A qué me refiero? A que no debe tampoco descartarse la participación de los legisladores o de los poderes de la Unión en procesos de esta magnitud electorales, pero sin embargo existen también ya, la realidad nos ha alcanzado, sí, Hugo, y hablábamos también a nivel federal, que por ejemplo ahorita no tenemos 3 consejeros a nivel federal. Se partidizó tanto y se volvió un asunto de cuotas que no son capaces de ponerse de acuerdo para nombrar a los 3 porque le están haciendo falta 4 sillas, digo, es el chisme del run que existe. Pero yo lo que creo es que suena muy bien y me suena difícil pensar que va a haber alguien que se ponga en contra de lo que acaba de decir el consejero. Por supuesto que hacen falta más programas de educación política en México, pero nadie lo está llevando a cabo. Y lo que parece entonces muy discordante o muy contrastante es que decimos que hace falta esto, pero por otro lado tenemos un país donde seguimos viviendo una cultura autoritaria terrible, donde seguimos teniendo intervención de los gobiernos para decidir a veces cosas básicas de la convivencia, donde tenemos esquemas escolares, de trabajo totalmente autoritarios, donde tenemos división de poderes, donde tenemos todavía sindicatos en algunas áreas como la educación, que son los que siguen decidiendo electoralmente el futuro del país. O sea, tenemos unos esquemas todavía de país que no acaba de consolidarse democráticamente, y por otro lado, claro, volteamos y vemos a la ciudadanía y decimos, voten, es muy importante votar. No, es muy importante que la ciudadanía tome el mando de todo el sistema político y se vuelva realmente un sistema democrático integralmente. Hablas del tema de la votación y precisamente de eso se habló, entre otros temas, en el programa anterior. Vamos a escuchar. Es que el domingo 3 de julio los mexiquenses, los ciudadanos de ese estado salgan a votar y que sepan que más allá de discursos, que más allá de promesas, que más allá de confrontación entre partidos, lo que ese día va a contar es su decisión y su voto, y que la autoridad electoral tiene la obligación de garantizar la limpieza del proceso y de garantizar que los votos cuentan y se van a contar bien, y que el que gana entonces tenga la certidumbre y la legitimidad que da el voto ciudadano. Que la gente tenga confianza en las instituciones, vaya y deposite su voto, se van a contar responsablemente, de tal manera que esa es una garantía que ofrece el Instituto Electoral.
Hugo, comentaban, pues sí, hay muchas cosas que debemos considerar, el tema de las prerrogativas a partidos políticos, el tema del financiamiento. Hay todavía asuntos que hemos discutido, debatido y que sin duda se tendrán que mejorar para futuras elecciones, el tema de las cantidades de los dineros que reciben los partidos, etcétera, etcétera, que eso hace mucho ruido a la ciudadanía, pero hay que votar. Finalmente es un día... hay que votar, pero llama mucho la atención que uno de los artífices de los que diseñó la reforma 2007, como el señor Alcocer, diga, salgan y voten porque ahí está toda la clave de la democracia. Pues hubiera hecho algunos ajustitos importantes a esa ley para que realmente tuviéramos mejores canales de participación en el sistema electoral y la ciudadanía también para informarse mejor de lo que ocurre. Porque decir que todo se resuelve el 3 de julio, la verdad de las cosas es que no. La gente no puede esperar solo el día que le toca salir a votar para que vengan y le ofrezcan cosas y entonces mejor sí voto, mejor no. Vivimos un país con enormes desigualdades socioeconómicas, con enormes problemas de inseguridad pública. O sea, a ver... Y frente a eso, entonces, salgan y voten el 3 de julio, pues suena como un tanto artificial. La verdad de las cosas es que nos hace falta empezar a pensar en un diseño distinto que tenga incentivos para que la gente conozca en primer lugar y una vez que conozca, sepa participar. Sí, el día de la votación, pero muchos otros días también, exigiendo cuentas, con mecanismos para incidir en la opinión pública. Que no se quede, que no se quede, porque tenemos a la ciudadanía acá, al gobierno, al Estado acá, ¿y qué mecanismos de participación entre una y otra? ¿Qué mecanismos, Abel? Sí, cómo no. Mira, yo creo que el abstencionismo, como bien lo explica el maestro Hugo Concha, tiene explicaciones multifactoriales, ¿verdad? Hay razones políticas, hay razones culturales. Digo, no olvidemos lo que dijo Nexos hace tiempo cuando difundió esta encuesta sobre sueños y aspiraciones de los mexicanos. Nos planteaba como individualistas salvajes. Yo creo que también hay razones culturales, pero a pesar de esas razones, los institutos electorales debemos de promover el voto. Yo creo que esa es una de nuestras obligaciones. En el Instituto Electoral del Estado de México, bueno, analizamos los índices de participación que tenemos y no estamos conformes. En el 2005 fue una participación del 42.7%, pero hemos estado realizando una serie de acciones en este contexto. Está la campaña de medios que es impersonal y también nos hemos presentado, por ejemplo, en universidades invitando a los jóvenes a participar. Yo puedo compartir que mi experiencia personal es que los jóvenes necesitan información y motivación y con esos dos elementos participan. Abel, antes de concluir, porque ya ahora sí que nos vemos en el próximo programa postelectoral y sí me gustaría que comentaras sobre las casillas también que se tienen para las personas que tienen capacidades diferentes y que puedan acudir también a votar, que no sea esto un obstáculo. Sí, como no, con mucho gusto. Elisa, quiero comentarte que efectivamente se ha preparado material electoral para personas con capacidades diferentes, ¿verdad? De esta manera tenemos plantillas brailes, ¿verdad? Para facilitar la emisión del sufragio a ciudadanos con problemas visuales. Tenemos mamparas especiales para quien presentan discapacidad motriz, un sello para quien presenta falta de alguna extremidad superior y también señalamiento de vinilonas para los ciudadanos con discapacidad auditiva y de lenguaje. El Instituto Electoral ha puesto la atención precisamente en este material electoral para facilitar el sufragio también a nuestras personas con discapacidad. A ver, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Hugo, muchas gracias y gracias a ustedes por habernos acompañado. Los espero yo en el próximo programa para saber decidir proceso electoral 2011.